Por suerte tengo acá un soporte técnico, un poco burra. Bueno, chicos, en principio vamos a tratar de entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de espectro. ¿Sí? Cuando hablamos de espectro, nos estamos refiriendo básicamente a aquellas patologías que, compartiendo alguna cuestión, alguna causa etiológica común, tienen cierta sintomatología. Digo cierta sintomatología porque, digamos, si nosotros, para dar un ejemplo, ¿no?, hablamos de autismo, tenemos que tener determinados criterios que se tienen que cumplir para poder decir que este paciente tiene un trastorno autista. ¿Sí? Ustedes no sé si habrán leído, pero los trastornos autistas son aquellos trastornos que pertenecen a lo que son los trastornos generalizados del desarrollo. Son trastornos generalizados del desarrollo porque toman varias áreas del desarrollo del niño. Ya vamos a volver a ese punto, pero a lo que voy es, cuando hablamos de espectros del autismo, quiere decir que tenemos una causa etiológica que es igual que para la del trastorno autista, tenemos sintomatología del trastorno autista, pero esa sintomatología no alcanza a ser completa como para poder decir esto es un autismo, ¿sí? Es del espectro. Entonces nos sirve para hacer ciertas clasificaciones, porque de pronto, en una época cuando no teníamos este concepto y no teníamos, como hoy hablamos de trastornos del espectro, y veíamos pacientes que tenían características del autismo, pero no tenían todas las características, y por tanto no podíamos decir es un trastorno autista, o es un trastorno de Rett, o es un trastorno de Asperger. Si no podíamos ponerle ese diagnóstico, nos quedábamos como a mitad de camino y decíamos, bueno, quizás el autismo o los trastornos generalizados tienen distintos grados, más intensos, menos intensos, porque sabíamos que había una misma causa etiológica, pero no nos alcanzaba para clasificar. La idea de espectros nos permite una dimensión en la cual podemos incluir a nuestros pacientes cuando no reúnen todos los criterios para determinadas patologías de ese espectro. ¿Se entiende? Entonces, lo que no entienda, me cortan, porque yo voy a ir medio rápido. Vamos a intentar. Bueno, un breve así, repaso de lo que son los neurotransmisores. ¿Se acuerdan que eran aquellas sustancias que están entre neurona y neurona, que hay distintas formas de comunicación de una neurona con otra dentro del sistema nervioso central, específicamente del cerebro? Hay distintas formas de comunicación, tenemos la eléctrica, la neuroquímica. Bueno, la serotonina sería un neurotransmisor que tiene que ver con la parte neuroquímica, y que están muy involucrados en muchos de los trastornos de la clínica mental. La dopamina y también la noradrenalina. ¿Por qué están puestos esto? Porque encontramos muchas patologías en las cuales no hay un único neurotransmisor que está involucrado. Ustedes tienen que pensar que dentro de las vías de comunicación del cerebro hay preponderancia en cada vía de un neurotransmisor, pero no es que los otros neurotransmisores no intervengan también. Entonces, de la interacción entre estos neurotransmisores, cuando están en más o cuando están en menos, sale la idea también de espectros. ¿Qué pasa cuando es la serotonina la que está involucrada? Bueno, vamos a tener características o patologías en donde lo que va a estar tocado es el estado de ánimo, es el tema de la alimentación, ¿sí? Y el tema del sueño. Es decir, ejemplo, nosotros podemos ver que en los trastornos del estado de ánimo, una de las características es que el sueño está aumentado o disminuido. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que la pineal segrega serotonina, ¿sí? Y es la glándula que regula los estados de sueño-vigilia. Entonces nosotros vamos viendo cómo en determinadas patologías van a participar más unos neurotransmisores que otros. Y dependiendo de cuál sean los que más participan, es las áreas que van a estar tocando. Cuando hablamos de la dopamina, vamos a tener que estar pensando en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y los trastornos, en todo lo que tiene que ver con la motivación. Y acá vamos a ver que en esto de la motivación también se correlaciona con lo que son la noradrenalina, por esto de las funciones ejecutivas, ¿no? Y también
todo lo que tiene que ver con la motricidad. Y en cuanto a la noradrenalina, es el neurotransmisor que interviene en todo lo que son los estados de alerta. Todo lo que el organismo tiene ancestralmente, que siempre es el mismo eje, córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, en donde interviene la noradrenalina, y eso nos permite como preparar, estar alerta a aquellos estímulos que de pronto puedan resultar amenazantes o no, para, bueno, huir o iniciar la lucha. Todo dependerá de la situación. Digamos, lo tenía el hombre de la caverna y también lo tenemos nosotros. Cuando nuestras situaciones laborales, personales, familiares, lo que sea, hay alguna situación que nos genera mucho estrés, este es el eje que interviene y este es el neurotransmisor que interviene. Por tanto, cuando vamos a tener preponderancia de la serotonina, vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo. Cuando hablamos de la dopamina, vamos a tener que estar pensando en aquellos cuadros que tienen más que ver con la psicosis. Y cuando hablamos de la noradrenalina, vamos a tener que estar pensando más en aquellos cuadros en los que intervienen los cuadros ansiosos. Por tanto, si hablamos de trastornos del estado de ánimo, vamos a hablar de los espectros que tienen que ver con depresión, depresivo y ansioso. Si hablamos de psicosis, vamos en lo que es niño, vamos a tener que estar hablando en los trastornos del espectro autista, que vuelvo a insistir. Antes, los trastornos del espectro autista eran los que se clasificaban como, y hoy también, pertenecen a los trastornos generalizados del desarrollo. ¿Por qué generalizado? Porque no es un trastorno específico. Yo digo esto siempre porque ayuda a ubicarse, mentalmente en una patología. Un trastorno específico sería un chiquito que viene con una tartamudez. Entonces nosotros vamos a tener un trastorno específico del lenguaje o de la comunicación, ¿sí? En cambio, un trastorno generalizado es aquel chico que no solo va a estar tocado el área del lenguaje, va a estar tocado el área de la cognición, va a estar tocado el área de la interacción social, es decir, con muchas áreas, con lo cual ustedes se podrán dar cuenta que esto genera mucho déficit en los chicos. Y esto ocurre a lo largo del desarrollo. Si ustedes piensan que un niño empieza a desarrollarse aún estando en la panza de su mamá, ¿sí? Es largo el proceso hasta que ese neurodesarrollo se termina de completar. Para tener una idea, la mielinización del cuerpo calloso se termina de completar alrededor de los 20 años, no muy lejano a la edad que tienen ustedes, ¿sí? Entonces, es un largo proceso en el cual van a interactuar distintas noxas. Dependiendo del momento en el cual esa noxa interactúe, es que se va a producir algún tipo de deterioro o de lesión. Eso sumado a lo que traemos, la información genética que vamos a traer, y a su vez el medio en el cual nos desarrollemos. No es lo mismo un medio en el cual vamos a tener, no sé, una buena alimentación, un buen aporte de vitaminas, de nutrientes, etcétera, etcétera, a un medio en el cual todo esto es escaso. Y no es lo mismo un ambiente familiar y afectivo, contenedor para un niño, para un bebé, para un adolescente, que un entorno familiar convulsivo, complicado. Es decir, son muchos los factores que van a interactuar. Por eso ustedes van a ver que hay muchas patologías que son multifactoriales, sobre todo los trastornos del espectro autista. Y por último, el área de las conductas disruptivas, ¿sí? Que sería el área en la cual intervienen todos los neurotransmisores como la adrenalina, la acetilcolina y también la dopamina. Espectro autista, entonces, es una alteración, como les decía, del neurodesarrollo, es multifactorial. Cuando hablamos de alteraciones que podrían estar ocurriendo, hablamos de aquellas cuestiones que tienen que ver con la migración neuronal. Como pensamos al cerebro como un sistema de cableado, ¿sí? Cualquier alteración que se produzca a nivel del proceso de migración neuronal, que depende de muchos factores, va a generar un cortocircuito. Si lo pensamos así como muy simplemente y mecánicamente, lo que tenía que estar ubicado en el lóbulo frontal queda a mitad de camino, quiere decir que ahí vamos a tener una apoptosis, alguna alteración, ¿sí? Entonces, esta situación de alteración en el cableado nos termina dando sintomatología clínica. La otra cuestión es la cuestión de las podas.
Las podas sinápticas están necesarias porque desde el momento en que se nace hasta terminada la adolescencia son numerosas las podas que se van realizando. Algunas son más importantes que otras. Y una de las causas que se piensa, por ejemplo, para las esquizofrenias y la psicosis, porque el trastorno del espectro autista es un trastorno que arranca en etapas tempranas de la vida, pero nosotros también vamos a tener aquellas patologías que se gestan a lo largo del desarrollo y quizás hasta en las primeras etapas de vida, pero cuya manifestación fenotípica, es decir, que la clínica la vamos a ver cuando el chico tiene 15, 16, 14, 18. ¿Sí? Serían cuadros como la psicosis, como las esquizofrenias, que son también del neurodesarrollo y están dentro no del espectro, porque cuando hablamos de espectro autista estamos hablando de trastornos generalizados, son 4, ya lo vamos a ver, pero sí que comparten una clínica que se va a manifestar más adelante como la psicosis o la esquizofrenia. Otra de las características que puede generar dentro de lo que son las complicaciones en el neurodesarrollo, acá pusieron epilepsia, pero en realidad es cualquier otra anoxa que puede intervenir. Por ejemplo, la epilepsia, pero podría ser cualquier otra anoxa que aparezca y que tiene una encefalitis o podría generar una infección de algún otro tipo, es decir, un tumor, hasta un accidente, vamos con un bebé en un auto, tiene un accidente, hay un tocamiento a nivel cerebral y puede generar una alteración en el neurodesarrollo y con posterioridad ese trauma puede generar algunas de las características que tiene el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Bueno, porque se lesionan ciertas zonas específicas del desarrollo del cerebro a edades tempranas. Y la otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es el concepto de ventana. Hay momentos en los cuales se produce un disparo en cuanto a la maduración de ese sistema nervioso central, un disparo importante. Y esos son periodos críticos, periodos ventanas, en donde está bárbaro si todo va normalmente. Pero si en ese momento en el cual hay un disparo en cuanto a la maduración, al número de células, a la mimetinización de ciertas zonas del cerebro, se produce una anoxa, nosotros vamos a tener alteraciones graves. Había una vacuna que decían que causaba... Sí, el tema de las vacunas es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque como en medicina es un arte la medicina, yo creo, ¿no? O sea, uno nunca tiene un paciente igual al otro y uno siempre hace algo de hacer costo-beneficio. Entonces hay que ver si eso es tan así, y lo que sí sabemos es que si no se producen las vacunas, no se vacunan los chicos, tenemos potencialmente otras cuestiones, sí. La correcto, creo que el arte de la medicina era la medicina antigua, la medicina actual no necesitaba vacunar. Bueno, esa es tu manera de ver. Para mí, que trabajo en esto, me parece que es un arte, porque no sé por qué lo dirás vos, yo puedo decir por qué lo digo yo. O sea, a mí me parece que cada individuo es único e irrepetible, entonces nunca tenemos las mismas variables. Por tanto, lo que nosotros estudiamos acá, que le va a hacer bien para este paciente, con este medicamento, esta dosis, con esta práctica, de pronto no resulta con otro. Entonces uno va como viendo, ¿no?, en el transcurso, y de eso se trata muchas veces. A veces llega el paciente y dice, doctora, yo tengo esto y yo leí en internet, y yo siempre me río y digo que bueno, que como la medicina es un arte, la experiencia de aquel que vaya a atender a ese paciente es lo más valioso, porque es esto, es lo que cada uno transita. No sé por qué vos pensás que no. ¿A qué te referías? Mejor te estás refiriendo a otra cosa. No, me refiero que tal vez muchas terapias actuales están muy infiltradas por el capitalismo y pocas veces tienen una base y fundamento. Por ejemplo, lo de la epilepsia que él dice, creo que es una paranoia en la sociedad, pero la medicina actual no se pone a investigar si realmente eso es cierto o no. ¿Qué dijiste? ¿La epilepsia? ¿Dijiste? Sí, él dijo lo de la epilepsia y la vacuna. A ver, no tenemos mucho tiempo para esto. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad capitalista y por supuesto todos estamos influenciados por eso, todos. No podemos, no nos hacemos. Veía la película de Gandhi el fin de semana, cómo él se hacía la ropa. Y nosotros somos parte del medio en el que vivimos, es lo que decíamos para el niño, ¿no? Es lo que nos tocó y estamos en este espacio. Y bueno, no podemos desconocer. Pero bueno,
creo que hay muchas cosas que son buenas y otras cosas que no serán tan buenas, y ahí va la experiencia. De pronto yo podría indicarle a todos mis pacientes lo que el visitador de tal laboratorio me recomienda que visite, pero es que recete, y lo podría recetar, que de hecho al colega que lo hace, indiscriminadamente, pero eso tiene que ver con mi forma de ser. A ver, si yo entiendo al paciente como una cosa, en donde lo único que me va a dar es dinero, estoy faltando a lo básico que me llevó a los 18 años a dedicarme a la medicina. También tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Como la moral, como la ética, concretamente la ética, ¿no? Y después, bueno, está lo otro. A veces uno dice en medicina hay moda. Bueno, a veces aprendemos determinadas cuestiones, las repetimos porque las aprendimos, y por eso es importante capitalizar la experiencia de cada uno. Uno se puede equivocar, pero es importante siempre hacer una reflexión sobre lo que está indicando y no indicar al paciente lo que desde afuera me dice porque le conviene a otro, no lo que le conviene al paciente, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, y como les decía, la perturbación vincular se refiere al medio en el cual este niño no es solamente la pobreza en cuanto a el pedazo de carne que le tenemos que dar, sino que también es la pobreza afectiva. Bueno, ¿cuáles son los trastornos que pertenecen al espectro autista? El trastorno autista específicamente, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno de Asperger. ¿Cuáles son las características de cada uno? En general, todos tienen en más o en menos, por esto que hablamos de espectro, una alteración en la interacción social. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes van a tener, viene retraso mental. Ustedes van a ver que este retraso madurativo es eso, es un retraso, que dependerá de los grados, si es más profundo o menos profundo, pero que hay que hacer una buena diferencia, ¿sí? Porque es la base para poder entender algunas cuestiones. Una cosa es la interacción social y otra cosa son las habilidades sociales, ¿sí? El chiquito que tiene un retraso madurativo, es decir, que va retrasado para la edad de desarrollo, tiene dificultades en cómo manejarse acorde a la edad que se espera. Es decir, a lo mejor un chico de 6 años se limpia la cola solo, va al baño, se higieniza. En cambio, un chiquito de 6 años con un retraso madurativo, dependiendo de cuál es el grado de retraso, puede necesitar pañales, ¿sí? Por decir algo. Pero a no ser que sea el retraso mental profundo o grave, ¿sí? En donde se cabalgan los dos cuadros, los trastornos generalizados y el retraso mental, en donde es difícil saber si es que el huevo o la gallina, qué cosa lleva qué cosa. Lo básico de los trastornos generalizados es la dificultad en la interacción social. Es decir, que ese chico no interactúa con el resto, o la manera que tiene de interactuar es deficitaria. Ejemplo, el chico está acá, quiere salir afuera, entonces a lo mejor si tiene un trastorno autista, va a venir, va a agarrar la mano de uno de nosotros, nos va a llevar al picaporte y nos va a mover, no lo va a hacer, o no nos va a mirar a los ojos. O si busca, por ejemplo, hace 2 días estuve con un bebito de 1 año y 3 meses, ¿no? Un dulce de leche que me hacía ojito, carita, ¿no? Un divino total. Quizás un nene de 1 año y 3 meses con un trastorno autista directamente ni me va a mirar, ¿sí? Ni va a buscar interactuar conmigo. Pero si es un poquito más grande y busca interactuar conmigo, se va a acercar con un autito y va a querer que me va a mostrar la rueda y va a hacer esto delante mío, o me va a agarrar la mano y va a jugar con mi mano, pero no va a jugar conmigo, juega con una parte de un objeto, un ser humano, un auto, ¿no? Es decir, hay una grave dificultad en la interacción social. Por supuesto que como hablamos de espectros, esto es variable, no es tan matemático, pero sí que hay una dificultad en la interacción social, siempre, en todos, en los espectros, más, menos, pero hay dificultades. Aún el chico que ha tenido algo del espectro y que ha estado con abordajes intensivos, llega a una determinada, por ejemplo, estoy pensando en una pacientita divina, 12 años, que va acorde con el año académico que le corresponde, pero ella interactúa habla, mejor si ustedes la ven, lo único que les va a llamar la atención es que tiene como un acento raro, ¿sí?
Eso se llama prosodia. Todos los chicos que tienen trastorno del espectro autista tienen una prosodia particular. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una entonación particular. ¿Qué sé yo? Algunos hablan como centroamericano. Yo tengo un paciente. ¿Ustedes ven el canal Gourmet? Bueno, vieron que hay un venezolano, que es el pelado, que no me acuerdo cómo se llama, que anda, que anduvo, las últimas veces anduvo recorriendo la India y habla como venezolano, qué sé yo. ¿Es venezolano? Bueno, yo tengo un paciente que habla como venezolano. Y hoy atendí a una mamá que tiene un chiquito con estas características y me decía, no, en mi casa tiene 5 años, no prendemos el televisor. ¿Por qué? Y dice, no, porque él escucha el televisor y empieza a hablar en neutro. O sea, eso se llama alteración de la prosodiedad. Tienen la mayoría. Y es una de las últimas cosas que, como que no, por más que el chico ande 10 puntos, eso le queda, qué sé yo, hablan como raro, ¿sí? Esta nenita que está divina, ¿sí? Tiene una dificultad en la interacción con sus pares. ¿Por qué? Porque tiene objetivos restringidos, porque ella, por ejemplo, hace como, le gustan mucho las Barbie, a pesar de que es grande, entonces ahora encontró la manera de no jugar específicamente con las Barbie, y como muchos de ellos tienen como un manejo, una cosa muy creativa, por un lado o por otro, y a su vez, o sea, como hay cosas de lo artístico, y por otro lado, ella, bueno, qué sé yo, con la tabla, no sé yo, que soy una bestia con esto, imagínense que queda con la boca abierta. Bueno, hace todo un juego con su Barbie, pero una chica de 12 años de la escuela está hablando de chicos. Y ella está con eso. Y las Barbie y los Ken, porque tienen millones, se enamoran, pero los personajes no engancha con sus compañeras, porque sus compañeras están hablando de ir al cine, de los chicos que les gustan. Siempre termina habiendo una alteración. Y siempre esa alteración a veces tiene que ver con esta cosa como muy rígida, ¿no? Como un poco flexible. Entonces, qué sé yo, vos encontrás al chiquito de 3 años que te habla como si supiera, no sé, como si fuera un estudioso de los dinosaurios, de los autos, pero no lo saqué de eso porque hablan solamente de eso. Vuelvo a insistir, no se olviden que estamos hablando de espectro, ¿sí? No, pero ¿cuál es el nombre de la alteración del lenguaje? Prosodia, alteración de la prosodia. Una pregunta, profesor. Sí. ¿Es posible que eso afecte a mellizos? ¿Que esa alteración afecte a los dos? Es posible que altere, sí, es posible que altere los dos y a veces altera a uno solo. Por esto que decimos que las cuestiones que generan los agentes etiológicos son multifactoriales, y a veces es factible que en el caso de una familia tenga un niño con estas características y después nazca otro hermano con las mismas características, solo que a veces más atenuadas. Pero y sí. el hecho que los dos como les gusta jugar solo entre ellos. No juegan entre ellos. No juegan entre ellos, ¿por qué? No sé si está acá. A ver, acá dice ausencia de juego realista. No tienen un juego en la interacción con el otro, ¿sí? Es decir, y muchas veces es como un juego estereotipado. Por ejemplo, el juego puede ser, vos le das una caja de lápices o de autitos y los pones así. Hace toda una seriación, por ejemplo, ¿no? Y vos le desarmás todo y le sacás, qué sé yo, y algunos lo resisten y vuelven a buscar el autito y a lo mejor ni te miran, a lo mejor agarran tu mano, buscan el autito y lo ponen donde vos se lo sacaste. Y otros, cuando le movilizás, le sacás algo del medio exterior, se lo cambiás, entran en una crisis de excitación psicomotriz terrible, ¿sí? Entonces, no tienen un juego simbólico, lo que tiene un chico, el como si juego a que plancho, juego a que hago la comidita como si fuera que la estoy haciendo. Eso es un proceso simbólico que ustedes recuerden cuando estudiaron normalidad en los chicos, ¿sí? Es decir, a determinada edad se logra el pensamiento simbólico y eso le permite al chico, ¿no? Poder entender algunas cuestiones. Bueno, en estos chiquitos no hay juego simbólico. Su juego es estereotipado. También su motricidad es estereotipada, ¿sí? Muchas veces tiene esta cuestión de caminar en punta de pie, de tener aleteos, o sea, hacer rocking, o sea, girar, balanceo, o
tienen una cuestión perceptiva que muchas veces no está dentro de los criterios de diagnóstico, pero que uno las ve siempre. Hay una cuestión con la sensorialidad. Entonces tenemos chicos que no soportan la etiqueta de las prendas o que comen determinadas comidas. Esta chiquita que hoy tiene 12 años, cuando yo la vi, que la empecé a ver a los 3, comía salchicha que tenía que ser marca Paladini. Yo me reía con la mamá, digo que podría llegar a ser la propaganda. Solo Paladini. La mamá me contaba que cuando ella le disfrazaba, porque qué sé yo, había conseguido, la nena hacía unos berrinches terribles. Con lo que significaba que cuando ella se iba de viaje afuera, que ellos iban a veces a Punta del Este, ella se llevaba una heladera con la salchicha y después cuando llegaba a la aduana la tenía que esconder porque te la agarran y te la dejan. ¿Y quién te va a entender qué? Y por ejemplo, se fue ahora hace poco, se fueron a Europa, te estoy hablando de hace 2 meses, 12 años, ya come algunas cosas más que 3, no obstante eso no comió nada de lo que le deben el avión. Entonces dice que la azafata, en ese caso yo ya hago certificado, la azafata le traía, ellos fueron en no sé, primero, qué sé yo, a ver, clase de turista. Y entonces la azafata, desesperada, le traía comida de la clase de primera, qué sé yo, que es una comida que no tiene nada que ver con la clase turista, y dice que no comió nada. Si todas las 12 horas de vuelo no comió nada. Así que, digamos, esto lo siguen arrastrando, tienen cuestiones con la textura, con de pronto, por ejemplo, esta misma nena necesita ponerse siempre, bueno, andaba primero desnuda y después pasó a tener que tener en la bombacha algo que estuviera apretándola abajo, la vagina. Es decir, ¿por qué esto? Porque, a ver, mi teoría, y la habrá manoseado, no, es que son chicos que no soportan el más mínimo roce de a lo mejor una etiqueta, pero por otro lado necesitan en algunas zonas del cuerpo como una sensibilidad profunda, ¿no? que se estimule la sensibilidad profunda, entonces para eso necesitan peso o cosas, ¿se entiende? Entonces, tienen muchas alteraciones en la sensorialidad, o por ejemplo, se asustan con los ruidos, con los globos, con qué sé yo, los ruidos fuertes no lo soportan, se tapan los oídos y después alguien en la esquina susurra el nombre y lo sienten. O sea, es como una alteración en la sensorialidad que es muy característica de estos cuadros, ¿sí? ¿Qué pasa en la comunicación? Entonces, el lenguaje puede estar presente o puede estar ausente, ¿sí? O puede estar retrasado, o puede ser muy acotado, 3 palabras, 4 palabras. Bueno, esto ya lo dijimos, el uso estereotipado del lenguaje. El uso estereotipado del lenguaje sería utilizar palabras que no tienen la finalidad de la comunicación. Es lo mismo que el juego estereotipado, o la motricidad estereotipada, no tiene un fin, eso quiere decir estereotipado, ¿sí? En el caso de estos chiquitos a veces es simplemente repetir palabras o tienen ecolalia, entonces a lo mejor la ecolalia puede ser inmediata o diferida. Entonces, qué sé yo, uno le dice, ¿cómo están? ¿Cómo están? O como un paciente que teníamos en el hospital que llegaba y había escuchado el noticiero de la mañana, yo lo veía a lo mejor a las 12 del día, y entraba y me decía, hoy esa vaga, me inundó, el corte de ruta, era un loro que repetía. Eso es una ecolalia, que puede ser inmediata o diferida. Esa es otra de las características que tiene. Como les decía anteriormente, sus patrones de intereses son restringidos, no van a jugar con un autito, van a jugar con una ruedita, algo que gira. Les va a traer el ventilador si está en marcha, por decir algo, ¿no? O algo que haga ruidito. Por ejemplo, una de las pacientes venía y no jugaba, buscaba el xilofón y lo único que hacía era esto. Podría estar todas las escenas así. ¿Eso qué sería? ¿Qué les parece que sería? Esa es una estimulación sensorial. Eso es, estimularse sensorialmente, ¿sí? No es que ella jugaba, tocaba, cantaba, otro nene toca, te hace jugar a vos, te dice, a ver, tocamos, le dice, bueno, cantamos, a ver si sale la canción. No hace un uso de ese instrumento, ella simplemente hacía un uso estereotipado de ese instrumento y lo único que hacía era una estimulación sensorial. Entonces, entraba
iba directamente a encontrar el xilofón y no paraba. Si yo se lo guardaba en otro lado, le daba vuelta el consultorio y no tenía que encontrarlo, eso era lo suyo. Bueno, esto de adherirse a rutinas y ser como muy flexible, es lo que decía anteriormente. Si algo del medio exterior se cambia, tiene unas crisis de excitación terribles. Esta misma paciente que le contaba tenía una hamaca que estaba en el patio de su casa desde chiquita. Para que ustedes tengan idea, tenía callos en las manos. No le importaba si caía lluvia torrencial, ella se amacaba. No la frenaba nada, no la paraba nada. Bueno, por supuesto ya vamos a ver el tratamiento así muy por arriba porque acá no está, pero bueno, estaba muy medicada porque hacía crisis de excitación. Por ejemplo, quería que de día la señora del frente dejara la luz prendida y de noche la señora apagara la luz. Y a veces la vecina se iba y la dejaba prendida, porque bueno, qué sé yo, no iba a estar y cuando venía la noche en un barrio medio periférico quería que la luz estuviera prendida. Eso significaba una crisis terrible. Bueno, ella venía al tratamiento, un día viene la mamá, que estaba mal, que terrible, que no la podían parar, que gritaba, no importa. Hubo que reacomodar el plan terapéutico, yo pregunté todo y no había nada que explicara por qué se estaba desbalanceando y desajustando tanto. Bueno, esto implicó que yo cambiara medicación, volviera otra vez. Como un año después, no sé, un día como hoy, yo le digo, ¿cómo anda Mica con el tema de la hamaca? Y me dice, bien, ¿por? Digo, no, porque como está tan feo, digo, ¿cómo hace? Digo, hace mucho que no me dice nada, porque ella siempre venía y se quejaba de doctora, la nena se va afuera, si llueve, si hace 40 grados. No, me dice, doctora, nos cansamos con mi marido, la sacamos y ahora la pusimos bajo techo. Ah, digo, no me dijo nada. Le digo, ¿cuándo la puso bajo techo? No, me dice, el año pasado. Yo cuando me dijo el año pasado, digo, ¿y el año pasado para cuándo? Póngale que me dijo, marzo. Yo dije, claro, esa hamaca es como para ellos, para los casos graves, porque esta nena tenía un trastorno autista grave. Para esta nena, esa hamaca era como una parte de su cuerpo. Ellos no tienen la posibilidad, estoy ya viéndolo desde más lo psicoanalítico, ¿no? Lo que ustedes estudiaron en el primer año. Esta nena no tienen posibilidad de ver el afuera y el adentro, esto que el niño va construyendo a lo largo de su desarrollo. Este proceso de separación e individuación del que habla Margaret Malley, del que ustedes deben haber estudiado. Esto que desde el psicoanálisis dicen la crisis de los 8 meses, cuando el chico descubre la cara del otro como una cara extraña. Remóntense al primer año, ¿sí? Bueno, esta chica no tuvo esa posibilidad, entonces la hamaca era como una parte de su cuerpo, le sacaron la hamaca, yo ni pregunté por la hamaca, lo último que se me hubiera ocurrido hubiera sido pensar que habían cambiado la hamaca de lugar. Imagínense que tenía callos como de fuera que levanta de tanto que se amacaba. O sea, entonces esto es una inflexibilidad a ciertas rutinas, y como esa hay otras, qué sé yo le cuento esto mientras me voy acordando de algunos pacientes. Bueno, esto ya lo dijimos. Trastorno de red. ¿Qué diferencia hay con el trastorno de red entre el autismo? El trastorno de red es un niño que nace, se desarrolla normalmente, le tomamos todos los reflejos, todos los parámetros, va evolucionando bien, pero llega el 5.º mes y entre el 5.º y los 48 meses algo se embromó. Hay una desaceleración del crecimiento cefálico, el perímetro cefálico se desacelera y algo cambia. Este chico empieza como a aislarse, empieza a tener un movimiento estereotipado de mano, como de lavarse, empieza a tener una marcha medio tambaleante, como si fuera un pato, ¿no? Y finalmente tiene alteraciones en la interacción con el otro y caemos en lo que es un trastorno del espectro autista que se denomina trastorno de red. Esto ya lo vimos. Bueno, en cuanto al lenguaje, termina estando gravemente afectado, porque ustedes recuerden a qué edad se da la primera palabra, que es sobre el final del primer año, ¿sí? El desarrollo completo del lenguaje se completa a la entrada de la primaria, o sea, 5 años, 6, entonces estamos hablando entre 5 meses y 48, hay una desaceleración de todos los logros
que este chico tenía. Y recuerden esto de generalizado. Fíjense, toma marcha, toma la interacción con el otro, por supuesto, el lenguaje, las habilidades sociales. O sea, tenemos un niño que realmente es como muy difícil de manejar, en donde esto termina siendo muy complejo para la familia, en donde desde el soporte médico y desde todo lo que tiene que ver con los costos, necesita de muchos abordajes distintos para su estimulación, o sea que termina siendo un paciente de alto riesgo y que para las obras sociales resulta caro. Por tanto, hay una ley que dice que la obra social se hace cargo de la mitad del tratamiento y el Estado de la otra mitad, y con esto requieren de un certificado de discapacidad, que nosotros en nuestra cátedra lo hacemos, y después hay una junta evaluadora que determina qué práctica le tiene que reconocer la obra social y el Estado. No siempre logramos lo que pedimos, pero son pacientes que tienen un costo alto. ¿Qué pasa con el desintegrativo infantil? Bueno, hasta los 2 años posteriores al nacimiento es un nene normal. A partir de los 2 años empiezan a aparecer estas cuestiones que aparecen en los trastornos del espectro autista. Es decir, empieza una alteración en la interacción social. Fíjense que lo que varía es el tiempo de aparición. En el trastorno autista, desde inicio vamos a ir encontrando esto. En el RET, entre los 5 y los 28 meses. En el desintegrativo infantil aparece como una pérdida de todas las habilidades que el chico tenía. Es decir, deja de caminar si caminaba, o camina en punta de pie si caminaba normalmente, o camina solo dentro de su casa y no quiere caminar afuera, pierde el lenguaje, si andaba en triciclo deja de andar en triciclo. Es decir, hay una pérdida de habilidades hasta encontrarnos con un paciente totalmente desintegrado, ¿no? Por eso se llama desintegrativo, porque es algo en lo que se va perdiendo habilidades. Bueno, lenguaje, como le dije, el control intestinal y vesical también puede llegar a perderse. El juego pasa a ser un juego estereotipado, no simbólico, si lo había logrado, porque como es a partir de los 2 años, si este chiquito lo había logrado, lo pierde. O sea que si estamos hablando, por ejemplo, de un nene de 4 años, vamos a encontrar que ese nene que jugaba con los autitos y que jugaba a la pelota, porque a los 4 años ya puede jugar a la pelota con algún adulto a su estilo, en su medida, pero ya interactúan con la pelota, deja de hacerlo, ¿no? Y va perdiendo todo. Bueno, alteraciones en la interacción social, alteraciones en la motriz. Esto lo mismo, los patrones de es lo mismo. El Asperger. El trastorno de Asperger, su aparición, su diagnóstico es tardío. Generalmente se diagnostica. Ahora estamos con más conocimiento, uno escucha por todos lados. Es como que, y que ustedes, que son los estudiantes de medicina y que van a ser médicos y algunos médicos pediatras, lo van a pesquisar más rápido. Y van a pedir la interconsulta con psiquiatría también más rápido, ¿sí? Pero antes esto no estaba tan aceitado, y entonces muchas veces nos encontrábamos a lo mejor con algún pediatra que se le hacía la mamá, a los papás le decían, pero vemos raro, no es como los hermanitos, no, te pareces, no, ya va a hablar, ya va a caminar, ¿no? Como ya. Hoy los profesionales derivan o piden la interconsulta más rápidamente, porque ustedes tienen que pedir, es simple esto, a mayor precocidad en el diagnóstico, mayor precocidad en los abordajes, mejor respuesta, ¿sí? Hay mayor estímulo, mejor respuesta. Pero antes era un diagnóstico que se hacía, era tardío, 5 años, pureza escolar, y son los que nosotros denominamos de alto rendimiento, y algunos son de altísimo rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ir a la escuela y van a poder seguir el año por año, probablemente, y si le preguntamos, no sé, sobre el Big Bang, van a saber más que todos nosotros juntos, van a ser un experto en algún tema, pero son chicos con dificultad en la interacción social. ¿Por qué? Porque a lo mejor empiezan aprendiendo de dinosaurio a los 3 años, cada vez incorporan más cosas, se juntan con otro de 5
y hablan de dinosaurios. Y después se juntan a los 7 y los otros están hablando de cualquier cosa y ellos se meten en la conversación hablando de dinosaurios. Y llegan a los 10 y siguen hablando de dinosaurios. ¿Sí? Y van a ser muy buenos en matemática o en lectura, y van a escribir, y van a dibujar, y van a... Es el raro. Con ese chico pues no se puede interaccionar. Entonces lo invitan al cumpleaños, y como no puede ir a dar una cátedra del dinosaurio, ¿sí? Porque si se para al lado de la cancha, están jugando todo el fútbol, él se para y aparte le cuesta darse cuenta que no es el lugar para hablar de los dinosaurios, porque de pronto otro que sabe mucho de dinosaurios podría en algún punto esperar el momento en donde cada uno expresara sus conocimientos sobre distintos temas e introducir lo que él sabe sobre dinosaurios. Pero como hay una dificultad en la interacción social, como no hay una posibilidad de darse cuenta, son chicos que piensan en literal. Literal, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir que si están en una obra de teatro y están contando, que esto lo cuento y es real, y la señorita vieron en primer grado, donde los hacen participar, y entonces dice, y vino, y los árboles estaban todos parados, y vino el viento, entonces entra un nenito disfrazado de viento soplando, y los padres están todos abajo mirando, y están todos los nenes disfrazados de árboles, y derrumbó los árboles. Bueno, los nenes van a hacer así, se van a caer. Literal, es un paciente que hizo así. Se cayó sobre el escenario y todo el mundo se suspendió el acto, se ganó un revuelo terrible, porque parecía que, no sé, se había desmayado, se cayó así. Y eso es literal, entender en literal. Ustedes se ríen, pero en realidad, porque yo lo hago gracioso, tengo una cosa así medio de payaso. Pero lo que les quiero decir, digamos, es que esto es duro, es muy triste. Digamos, quiero decir, genera mucha carga para la familia, ¿no? Para el mismo chico, porque el nene con Asperger, llegada a una edad determinada, dice, yo soy raro. O después te dice, sí, yo tengo Asperger. Pero son los de alto rendimiento, son los que tienen más probabilidad en cuanto a lo académico. Y eso a los padres los tranquiliza, porque todos los papás quieren que sus hijitos aprendan a leer y escribir. Bueno, fíjense lo que les decía, no hay un retraso clínicamente de lo cognitivo, por eso van año por año, no hay alteraciones en las habilidades, el comportamiento, es un comportamiento donde el chico tiene una curiosidad sobre el ambiente, el tema es como lo dije antes, como la mente de ellos es inflexible, es rígida y tienen intereses restringidos, vas a ver un topo de dinosaurio. Ese es el de la historia, ¿sí? Y lo va a aplicar mal, y no va a interaccionar bien, y no se va a dar cuenta cómo hacerlo, ¿se entiende? Bueno, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿sí? Serían las manifestaciones de cuadros que ocurren, noxas que ocurren en el neurodesarrollo, junto con alguna cosa de vulnerabilidad de la familia, si somos hijos de padres esquizofrénicos, ambos, tenemos una alta probabilidad de tener esquizofrenia. Y esto ocurre porque a veces en los servicios, sobre todo en aquellos servicios con inflamación crónica y demás, a veces los pacientes se juntan y a veces alguna paciente se queda embarazada. Entonces, esto ha estado estudiado, documentado, hay estudios hechos, hay una alta probabilidad. Y si somos hijos de un padre esquizofrénico, nuestra posibilidad es mayor que la de aquella persona que no tiene ningún familiar o ningún papá con esquizofrenia. Todos tienen una disfunción social y laboral y escolar importante. Por tanto, esto genera mucha carga también para la familia. Y este cuadro tiene que estar presente por lo menos durante 6 meses. ¿Cuáles serían las características? Bueno, ya en un adolescente podemos tener presente una ideación, un delirio, o podemos tener presente lo que son las alucinaciones, auditivas, visuales, bueno, sinestésicas, todas las que ustedes ya van a estudiar o estudiarán y recuperarán los conocimientos, irán a la apunte y estudiarán, ¿sí? El lenguaje, son chicos que de pronto vienen más o menos bien, empiezan con un lenguaje desorganizado. ¿Qué dijo? ¿No? Esta es la forma de presentación frecuente
en la adolescencia, ¿sí? Es el tipo de esquizofrenia de tipo desorganizado, o lo que nosotros llamamos la hebefrenia. El lenguaje se hace desorganizado, la conducta se hace desorganizada, empiezan a aparecer lo que son los signos negativos, la anedonia, la bulia, la dinamia, habla menos, se mete para adentro, no se baña, no le importa comer, no le importa tirar la comida en el piso, pareciera como un depresivo, pero en realidad son los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, que es lo de la hebefrenia, ¿sí? Como les decía anteriormente, lo que predomina es el lenguaje y el pensamiento. Ustedes recuerden que el lenguaje es la manifestación de nuestro pensamiento. Decimos lo que pensamos. Una de las formas de expresar nuestro pensamiento es por el lenguaje oral. Y es un lenguaje muy desorganizado, conductas desorganizadas, lo que decía, la afectividad aplanada, anedonia, bulia. ¿Saben lo que es la anedonia? La falta de placer. De tener una actividad y tener placer en hacer esa actividad. Una pregunta. Sí. ¿Las alucinaciones que estaban? Sí. ¿Son comunes? Sí, son comunes. A ver, ¿qué te referís con cosas comunes? En estos cuadros, si nosotros tenemos un paciente que te dice que ve, por ejemplo, a ver, estoy hablando de una paciente ahora, que empezó diciendo que entraba al baño y veía como una sombra blanca que corría. Uno primero tiene que hacer un descarte del orgánico, si hay consumo de sustancias, si hay alguna alteración eléctrica, o sea, uno pide toda una batería, ¿no?, para descartar otro tipo de patología. Pero después siguió diciendo que había una persona en su habitación y empezó a gritar. Es decir, eso son... Claro, no, más que nada es, son frecuentes en el cuadro de esquizofrenia, si es más para tener que diferenciar el síndrome orgánico. No. Es patognomónico, delirio y alucinaciones son patognomónicos. Y cuando las alucinaciones son auditivas, no nos queda duda de que es una esquizofrenia. Cuando son auditivas. Cuando dice que escucha que le dicen, no, pegale a fulano, me dice que soy, a veces son cuestiones religiosas, que soy puta, pero dice siempre, me dice que soy puta, me dice que siempre son ataques. Bueno, las alteraciones sensoperceptivas, lo que decía anteriormente, sentir que le caminan bichos, que no sé, que tienen vacío el intestino, bueno, lenguaje, como les decía, disperso, desorganizado, incoherente. Obviamente, si es desorganizado es incoherente, si no, no es desorganizado. Y lo mismo el comportamiento, que puede ser gravemente desorganizado o el catatónico. Bueno, la duración de... Bueno, esto sería para la esquizofrenia. Ahora vamos a ver trastornos psicóticos breves. Recuerden que para la esquizofrenia 6 meses. ¿Sí? Bien. Y se hace el diagnóstico de una si la alucinación es auditiva. ¿Qué pasa con el trastorno psicótico breve? El trastorno psicótico breve, como su nombre lo indica, es un trastorno donde aparece toda una desorganización, pero es breve. Es entre 24 horas y 1 mes. Y después desaparece. ¿Qué lo desencadena? Generalmente una situación estresante. Se puede ser la muerte. Por supuesto que para que una situación estresante desencadene un cuadro psicótico breve, ¿qué tiene que haber? Una personalidad premórbida con determinadas características, si no esto no aparece. Pero bueno, cuando no hay una personalidad que tiene mecanismos de defensa instalados, bien, que puede hacer frente con angustia, con dolor, con lo que sea, pero que puede hacer frente a esa situación estresante, aparece esto. A veces se da en las mamás, cuando son mujeres, cuando tienen un hijo, entonces aparecen los episodios psicóticos postparto, que es de corta duración, donde la mamá se desorganiza, de pronto no quiere darle la teta al bebé, no soporta tener el hijo, ¿no? También aparece el trastorno psicótico inducido por sustancias, en donde, bueno, hay alucinaciones, hay delirio y uno tiene que pedir el toxicológico para ver si hay alguna sustancia que pueda estar generando esto. Se acompaña siempre de excitación psicomotriz. Bueno, ya tenemos varios casos conocidos popularmente
en el medio, ¿no? Sí. El anterior, para tratar de las enfermedades breves, ¿desaparece solo? O... Sí, tiene tendencia a desaparecer solo. Igual lo medicamos. A ver, rápidamente de medicación, antes de entrar al espectro ansioso. Para todo lo que son los trastornos del espectro autista, estamos hablando de niños, ¿sí? No hay una medicación específica. Lo que hay es medicación sintomática, porque estos chicos de pronto pueden llegar a tener conductas con cuadros de excitación psicomotriz, en donde rompen cosas, agreden a otros, se autoagreden. Entonces nosotros medicamos puntualmente determinada sintomatología. O, por ejemplo, tenemos un chiquito de tipo de Asperger que paralelamente va a la escuela y paralelamente tiene cuestiones que tienen que ver con sus funciones ejecutivas y a lo mejor, no sé, se agota en la cuarta hora y empieza como a no prestar atención, a distraerse, ¿no? Y demás, a lo mejor medicamos eso, es decir, no hay una medicación específica para este trastorno, sino que el tratamiento es sintomático, ¿sí? Bien. Y en lo que serían los cuadros de esquizofrenia y de psicosis de los adolescentes o de los adultos jóvenes, ahí sí tenemos una medicación específica que son los neurolépticos o antipsicóticos. Que hoy por hoy, bueno, por suerte, a diferencia de otras épocas, ustedes iban, si hubieran estudiado hace 20 años atrás, iban a ver los pacientes que salían del psiquiátrico todo así duro, babeando, ¿no? Porque la medicación que teníamos era una medicación menos asertiva, entonces no iba específicamente a determinadas zonas del cerebro, sino que tocaba esa zona, pero también tocaba todo lo que había a su alrededor. Entonces había muchos efectos indeseables para esos fármacos. Eran buenos, pero había muchos efectos indeseables, entonces teníamos todos los extrapiramidalismos, etcétera, etcétera. Hoy, digamos, por eso cada vez más estos pacientes se los trata por la vía ambulatoria, porque los fármacos son como más específicos, son como, sí, eso, como si trabajáramos con un bisturí, qué sé yo, por ahí se habla de bisturí químico. Sí, son más específicos, ¿sí? Van a determinadas zonas del cerebro, a determinados receptores. Entonces, si bien seguimos teniendo efectos indeseables, porque de pronto tenemos todas las dislipemias, todos los trastornos dismetabólicos, la obesidad, que es de muy difícil manejo, igualmente a lo mejor tenemos un paciente que de pronto puede convivir en su casa y no lo tenemos instalado y cronificado en una institución, porque te rompe todo, ¿sí? Porque tenemos pacientes que rompen todo, pero así, literal. Un televisor, dos televisores, rompen los vidrios, rompen, atacan. O sea, es complicada la cosa. Pero bueno, ahí viene lo que digo yo de que la medicina es un arte, que uno siempre pone en la balanza y hace costo-beneficio, ¿sí? Uno tiene que siempre hacer costo-beneficio, porque a veces uno evita el mal mayor y la medicina no nos da solución para todo. Se ha ido avanzando, pero bueno. Se ha ido avanzando. Bueno, espectro ansioso, entonces en niños y adolescentes, no lo que tiene que ver con los neurotransmisores de adrenalina, no lo que tiene que ver con eso. Y acá vamos a ver qué es igual, el miedo, si es lo mismo el miedo o la ansiedad, ¿sí? El miedo es como un fenómeno que es normal, ¿sí? Tenemos miedo a aquello que desconocemos. Y bueno, tiene como un efecto protector, ¿sí? Si no le tuviéramos miedo a la araña, o qué sé yo, va que vemos uno y nos picaría, no sé, como algo que nos protege, ¿sí? Y este miedo no solamente es a algo externo, araña, víbora, qué sé yo, también puede ser a situaciones internas, tengo miedo, no sé, tengo miedo de no poder controlarme, si me enojo mucho, lastimar, por ejemplo, ¿no? Si aparece algo se prendió en nosotros, en donde, bueno, en función de un montón de cosas, desde estructuras orgánicas, estructuras químicas, y nuestra personalidad, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que no podemos lastimar a otro por más enojado que esté. Entonces, bueno, a ver, tengo que ir a hacer una consulta, tengo que ir a ver qué me pasa, cómo lo trabajo, qué hago, por qué hago lo que hago y digo lo que digo. Si los peligros, o tengo una enfermedad, me tienen que operar, tengo miedo, no sé qué va a pasar conmigo.
son miedos normales. En cambio, bueno, y hay miedos evolutivos, porque crecer siempre genera angustia, ¿sí? O sea, dejamos una etapa atrás y pasamos a otra etapa, y bueno, siempre nos da miedito eso, ¿no? Entonces vamos a ver que hay miedos en el desarrollo normal del niño, que son miedos evolutivos. Por tanto, a los 6 meses tendremos miedo a los ruidos, a las caras extrañas. A los 8 meses más todavía vamos a tener miedo a las caras extrañas, porque es el periodo en el cual el niño empieza a reconocer a la cara como una, antes lo reconocía como una vista, un conjunto, 2 ojos, una nariz y una boca, y si uno agarra a un nene de, qué sé yo, 5 meses y se le hace de morisqueta, el nene algo de eso le va a dar risa, o le va a generar una sonrisa. Pero a los 8 meses, donde el chico ya empieza a darse cuenta quién es su mamá, quién es su papá, va a reconocer que Susana Caraballo es 4 de copa y que no la conoce y le va a dar miedo, ¿sí? Entonces también aparece el miedo a las caras extrañas. ¿Yo por qué le cuento esto? Porque en realidad, fíjense que es como, vamos como todo, ¿no? Tiene que ver como todo muy entrelazado, que nosotros de pronto lo vamos dividiendo y lo hacemos muy rápido para que ustedes puedan entender todo esto, pero todo tiene un porqué. El chico, el niño, construye su personalidad y se va constituyendo su aparato psíquico por el desarrollo de todo su sistema nervioso central, que es el soporte, y ese soporte le permite estas cosas, poder empezar a tomar distancia de su mamá. ¿Por qué? Ejemplo, porque no podría tomar distancia si es paralítico, y ahí tenemos una traba, ¿sí? En cambio el chico empieza a probar, se aleja cuando empieza a caminar 1 año, ustedes observan en una sala de espera, en cualquier lugar, y se aleja un ratito de la mamá, toca algo, la mamá lo mira y vuelve, y a veces es muy gracioso porque vuelven corriendo y se agarran de cualquier pierna, ¿no? Si son varios, capaz que se agarró de la pierna equivocada, y cuando se da cuenta como que se asusta, es decir, el chico se aleja y se acerca, eso no lo hace a cualquier edad, Eso es un proceso que se llama separación e individuación. ¿Y qué le permite? Esta vieja, ¿para qué me está diciendo todo esto? Porque todo esto le permite al chico ir construyendo su yo. Entonces cuando llega a los 3 años, vaya atrás de visita y le ¿quién es Juan? Yo. ¿Sí? Para poder decir yo, el chico tuvo que hacer todo un proceso mental. Y ese proceso mental está apoyado en todo lo que es lo orgánico. En cómo está la amígdala, en cómo está el cuerpo calloso, en cómo está ese cableado famoso del que hablábamos, en cómo están los neurotransmisores, en cómo está la actividad eléctrica del cerebro y el resto del organismo y de las moléculas del organismo. ¿Se entiende? Por eso es tan complejo. Es una PC jodida, ¿sí? Bueno, entre los 7 y los 12 meses a las personas entrañas, y entre 1 y 5 años a las tormentas, al viento, a todo eso que viene como catar. Más adelante lo han tenido los monstruos, los fantasmas, los 3 y los 5 años, ¿sí? Entre los 6 y los 12 empieza a tener miedo a los daños físicos, al castigo, a las agresiones. Ustedes piensen que es la etapa de la escuela primaria. ¿A qué le tendrían miedo ustedes cuando iban a la escuela primaria? A que venga otro y le pegue a la señorita mente cerca, ¿sí? O que el malo del curso se burle de ustedes, o que le vaya mal en la prueba y mamá lo rete. Empiezan a aparecer otras. ¿Para qué sirve eso? Ahí sirve para pegarse del malo y hacerse amigo, ¿sí? O no provocarlo al menos. Sirve para estudiar más en la prueba para que mamá no nos castigue. ¿Se entiende que estos miedos nos preservan? Y después, entre los 12 y los 18, y pasados los 18, viene el miedo al rendimiento. En la facultad, ¿quién no ha tenido miedo de tener que rendir algún examen medio complejo o medio complicado? O si el examen es oral en lugar de escrito, porque nos ponemos nerviosos, ¿sí? ¿Eso con qué tiene que ver? Y bueno, tiene que ver con estas cuestiones que nosotros queremos para nosotros, ¿sí? Y a su vez, bueno, tener miedo a que, no sé, llegamos con un paraguas y están todos matándose de risa, nadie tiene paraguas y se ríen de nosotros y se nos burlan. Es el miedo a la exposición, a los pares, a si me aceptan o no me aceptan en el grupo. Ahora con todo el tema del bullying, todos los miedos naturales están como a full. ¿Y qué pasa con la ansiedad? No hay tiempo, pero yo estoy segura que si yo le dijera ansiedad, ¿usted qué parte del cuerpo se tocaría? ¿Y si le dijera angustia?
aparece. Y la angustia es lo que ponemos a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces el dolor de panza, la panza que va y que viene, la gana de vomitar, no sé, todo lo que se estimula con el simpático y parasimpático, ¿sí? A partir de la descarga adrenérgica, ¿sí? Bueno, se expresa como, a ver, algo más cognitivo, decía yo, ¿no? Tiene que ver con cómo leemos lo que leemos. Yo cuando trabajo con mis pacientes pequeños, que son ansiosos, le digo, a ver, ¿con qué anteojito te pusiste? Tenemos un cajón de anteojos, en donde, por supuesto, simbólico el cajón de anteojos, ¿no? Entonces está el cajón de anteojos para los miedos de esto, miedo a la vez. ¿Con qué leíste esto que pasó? Porque si ustedes se ponen a pensar, por eso la ansiedad es una manifestación más en lo cognitivo, todo depende de la lectura que hagamos de determinadas cosas. Entonces eso nos va a generar más o menos miedo, más o menos ansiedad, más o menos descarga noradrenérgica, ¿sí? Es, digamos, un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir esta ansiedad, ¿sí? A lo largo de los siglos. Por esto le decíamos del eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis, adrenal, que es un eje que tiene mucha labilidad al estrés crónico, no al estrés agudo, porque el estrés agudo sería aquel que nos permite un sistema de alarma, nos vamos corriendo, nos puse nerviosa y vos sabés que sentí un ruido, salís corriendo, espera que había pensado no sé qué, me salvé. No, es el estímulo crónico que genera un estrés crónico y que pone lábil a este sistema córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis, adrenal, en donde lo que termina haciendo es que se eleva mucho el cortisol y eso impacta a nivel de zonas de nuestro cerebro. Por eso, cuando el estrés es crónico, nosotros podemos terminar en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque ese cortisol alto impactó en determinadas zonas del cerebro y eso nos puede llevar a un cuadro depresivo. Bueno, esto de que la ansiedad, yo siempre digo, a ver chicos, acuérdense de las unicatas. La noradrenalina sería el neurotransmisor que más se asemeja a las unicatas, el que nos permite estar como hipervigilante y atento a todo, ¿sí? Por tanto, el paciente que está ansioso, los anteojitos que se pone son solamente eso, no puede estar en el cajón y los puso en marcha cuando aparece alguna situación real. No aparece ninguna situación real que la justifique. Entonces está todo el tiempo con ese anteojo puesto, ¿no? Todo está en una hipervigilancia constante. Esto ya lo hablamos. Esto de la alarma que dispara a la cadena de eventos fisiológicos es lo que lo decía anteriormente. Este eje, que es bastante más complicado, pero que el resultado final es el aumento del cortisol. Entonces ese aumento de cortisol es lo que le decía anteriormente. Y ese eje se queda como lábil, se dispara por cualquier cosa en los cuadros en donde hay una situación crónica, que un estímulo externo crónico, externo o interno, por ejemplo, no sé, tener una patología crónica no es algo externo, es algo interno. Por supuesto, en el caso de los trastornos de ansiedad, generalmente hay un temperamento ansioso. Ustedes saben que el temperamento es lo que más heredamos de nuestras familias, de nuestros padres, es lo que heredamos, no lo único, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la personalidad. Lo otro es lo aprendido, las cuestiones identificatorias de las que nos vamos estructurando, ¿sí? Entonces, entre un temperamento determinado, ¿sí? Y padres que estimulan esto, ejemplo, tengo un padre y una madre que son temerosos, ¿sí? Crían a su hijo de una manera sobreprotectora. El chico, no sé, en cuarto grado se tiene que ir a hacer el viaje a Santa Fe y las padres, mirá, no te vas a caer, si te caes contra la señorita, ojo, no vas a hacer esto, ojo. Claro, ¿cómo no ser ansioso con esos padres? O te pones la brida de ellos y te identificás y se te activa todo porque lo heredás, o directamente, si no tenés el temperamento ansioso, no tenés la base genética, empezás a tener unos problemas de comunicación con tu papá terrible. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Me alegro. Bueno, no, a ver, sí, me decía eso pasó. Antes no estaba, ¿no? No. Bueno, ¿qué pasa con las...? Hay distintas manifestaciones de estos cuadros ansiosos. ¿Qué pasa con los trastornos de ansiedad por separación?
chicos, ¿sí?, que no toleran la separación de sus papás. ¿Y dónde lo vemos fundamentalmente? En la etapa escolar. Son chicos que van a la escuela y cuando llegan empiezan a decir que le duele la panza, que tiene ganas de la cabeza, que cuando no le duele la cabeza le duele la rodilla, que llamen a la mamá, que no quieren hacer esto. La llaman a la mamá. Llega a la casa, con él se le duele la cabeza, dolor de panza, la rodilla y tu cascabelito. Otro día, al otro día, otra vez de vuelta, no te vayas, quédate, espérame en la puerta. Son esos chicos. Tienen una dificultad en separarse de aquellas figuras que son relevantes para él y que son las que le dan y le transmiten seguridad. ¿Sí? Son chicos que no van a dormir a casa de familiares ni a casa de amiguitos, que tienen problemas para irse a los viajes de estudio, pero serios problemas, no un problema más o menos, ¿sí?, que no se adaptan en el tiempo de adaptación normal del resto del curso a estar en la escuela, a quedarse. Entonces esto genera muchos problemas porque coarta la salida del chico, coarta la vida social del chico, coarta la vida académica. O sea, son chicos con muchas dificultades, que a veces es muy intenso. Son chicos que si se le obliga a quedarse en casa de alguien, lloran, se le transpiran las manos, dice que le duele la cabeza, la pueden llegar a tener. ¿Sí? Bueno, el diagnóstico lo hacemos con este cuadro. Hay una preocupación que es totalmente injustificada. Totalmente injustificada. ¿Por qué? Porque también estos chicos pueden tener otra característica, tienen miedo que le pase algo a alguno de esos seres queridos. No solo no se quieren separar, sino que a veces tienen miedo que les pase algo. Entonces, el chico a lo mejor está en la casa y dice, tengo miedo que a mi hermana le pase algo, que vienen a eso, me estoy acordando, un paciente que tenía, ¿no? Tenía miedo que a la hermana le pasara algo cuando venía el trabajo en la moto. ¿Sí? Bien. Bueno, esto sí, miedo también dentro del hogar a ir a dormir solos, a estar solos, tienen pesadillas reiteradas sobre que los abandonan, que la madre se va y se quedan solos en algún lugar, y llanto, rabieta, dificultades de interacción social. ¿Qué pasa con la ansiedad generalizada? ¿Sí? Bueno, básicamente aparece como un miedo no tan localizado, tan focalizado, ¿no? Es decir, ya no aparece el miedo a que alguien se vaya a quedarse solo, que le pase algo. O sea, que es como más general, el miedo al miedo, ¿no? Es decir, tienen un miedo a que les vaya mal, si son chicos que están en la escuela, porque esto también le pasa a los adultos, ¿no? Si son chicos que están en la escuela, tienen miedo a los exámenes, a que repitan. A veces el paciente viene y es un excelente alumno y cuando uno le indaga, el miedo es a que repitan. Sí, pero si vos tenés todo aprobado, tenés recontra buenas notas, ¿por qué vas a repetir? ¿Tenés miedo a repetir? Sí, pero tengo miedo que me vaya mal. Es decir, es una cosa más generalizada, no tan focalizada, ¿sí? Por tanto, esto los lleva a ser extremadamente controlados, rígidos, casi parecido a un trastorno obsesivo. Pero no hay ni obsesividad ni compulsividad. Dentro de los trastornos de ansiedad también están los trastornos obsesivos compulsivos que comparten la misma sintomatología, solo que aparece la obsesividad y la compulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece una idea intrusiva en la cabeza, una obsesión, y para que eso que les da tanta angustia y ansiedad no se les dispare, necesitan ansiedad. Entonces, qué sé yo, cuentan para atrás, alguien le dice algo, golpean 2 veces, saltan, pegan latigazos con la cabeza, se lavan 8.800 veces la mano, chequean 8.800 veces la puerta. Son distintos tipos de obsesividades, ¿sí? Otra de los trastornos ansiosos es el trastorno por estrés postraumático. Es el chico que pasa una situación traumática y después se lo revive todo el tiempo, no lo puede elaborar ni lo puede metabolizar, y eso dispara este eje del cual veníamos hablando y dispara la ansiedad. Entonces reeditan una y otra vez el episodio traumático. Y después las fobias específicas, ¿sí? Miedo a los insectos, miedo a las gallinas, o sea, a las aves, distintos tipos de miedo que están circunscritos a eso. Entonces ven un perro y se suben arriba de una silla, como un escandalete, ¿no?
quieren tocar, o si hay un cumpleaños, no sé, en Pune, en una casa de fin de semana donde hay perros, no van, ¿sí? Sí, por decir algo. Los palos son aquellos cuadros neuropsiquiátricos que van a aparecer después de una infección a estreptococo. Aparecen las estreptococias y, bueno, el chico a lo mejor tiene una angina, un estreptococo beta, y un tiempo después, un mes después, 3 semanas después, aparece con conductas obsesivas, reiterativas. El chico queda perfectamente normal. Trastornos del estado de ánimo, ¿se acuerdan? Serotonina, puede ser, los que están involucrados son la serotonina y la noradrenalina, ¿sí? Dentro de los trastornos afectivos puede haber una base hereditaria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos muy en cuenta los cuadros familiares, padres, madres que han tenido, abuelos que han tenido cuadros de trastornos del estado de ánimo, porque bueno, muchos de ellos tienen una base, ¿no? Y una predisposición. ¿Sí? Y puede ser uni o bipolar. Uni es cuando hay el cuadro depresivo solo, bipolar cuando hay una cosa fácil y cabalgan entre lo depresivo y lo maníaco. ¿Cuándo son maníacos? A ver, vamos al unipolar para no saltearnos tanto. ¿Cuándo es unipolar? ¿Cómo se manifiesta un cuadro depresivo en un niño? Generalmente se manifiesta con no tienen tantas ganas de jugar, quejas somáticas, o sea, si son más chiquitos les duele la panza, les duele la cabeza, están más llorones, más irritables, puede haber alteraciones en el aprendizaje o no, ¿sí? Si son más grandes, aparece una cosa que a veces es medio confusa, porque de por sí el adolescente tiene anedonia, vive más tiempo tirado en la cama, pero vemos a un adolescente triste, ¿sí? Tirado en la cama, sin ganas de hacer nada, irritable, que contesta mal. Son características de pronto de la adolescencia, ¿sí? Pero esto es como muy acentuado, con pocas ganas de salir a hacer algo con amigos, que sus amigos lo llaman y le dicen que no tienen ganas de salir. ¿Sí? Pues sería el mismo cuadro, pero como muy exacerbado, ¿sí? En el caso de los adolescentes puede aparecer alguno que otro delirio, en aquellos cuadros que la personalidad cabalga, una personalidad más débil, más lábil, y empieza como a desacomodarse. Y todos van a tener irritabilidad independientemente de la edad en la cual se presente el cuadro. Pueden estar con insomnio o con hipersomnia, y con alteraciones en la concentración, con lo cual también hay una disminución del rendimiento académico. Cuando el estado de ánimo está influenciado por cuestiones del medio exterior, qué sé yo, algo que ocurra, una pérdida de trabajo en la casa, en la familia, alguna situación, cuando está involucrando alguna situación externa y esa situación desaparece el cuadro, cuando depende de eso, revierte, que no es lo mismo que cuando es endógeno. Bueno, como les dije, los neurotransmisores involucrados son noradrenalina y serotonina, y también puede aparecer la dopamina o la acetilcolina. En la endógena aparecen los mismos cuadros, es decir, las mismas características, solo que nosotros vamos a tener movido estos neurotransmisores. Y como decía anteriormente, a veces el cuadro depresivo cabalga con alguna alteración en la estructuración, con una cosa más psicótica. Entonces son esos cuadros depresivos raros, donde el paciente, por ejemplo, recuerdo un paciente que, bueno, qué sé yo, que tenía problemas con su cabello, entonces se lo rapaba, está con anedonia, metido para adentro, habla poco, ¿no? Y la familia se desespera porque es como que ese adolescente ya no es más de la persona que era, esa es la característica. Hay también un enlentecimiento motor, pero fundamentalmente esta cosa medio rara a la hora de pensar, con algunas características raras, que no es la característica del cuadro depresivo, porque el cuadro depresivo es estado de ánimo. Cuando es estado de ánimo más psicosis o cabalgando, aparecen las características de la psicosis. Bueno, depresión psicógena tendría que ver con la depresión más neurótica, lo otro tiene que ver con la depresión más psicológica.
serían las alteraciones ahora en las conductas disruptivas, mismo. Trastorno ansioso, trastorno de electrotrofia, ahora trastorno del estado de ánimo, vamos a ver conductas disruptivas. Dentro de lo que son las conductas disruptivas, vamos a ver aquellas alteraciones en donde lo que se manifiesta como disfuncional son las funciones ejecutivas. Todos saben que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces tendríamos dentro de este grupo aquellos que son los trastornos por déficit de atención. Que insisto, es un trastorno que está muy vapuleado, muy maltratado, pero que es difícil hacer el diagnóstico y hacerlo bien, porque si no, sí, digamos, está en todo lo que dice uno a veces escucha, ¿no? Como, todo el mundo tiene TDAH, así, ahora todo le diagnostican. Es que hacer el diagnóstico no es fácil, y no lo podemos hacer de la noche a la mañana, lleva su tiempo, y hay que hacerlo a conciencia. Entonces, es un trastorno que está presente, pero hay que tomarse su tiempo para no confundirse con otros trastornos, ¿sí? Lo que sería el famoso trastorno bipolar, que antes no lo veíamos en niños y ahora cada vez lo estamos pensando más para niños y adolescentes. La conducta disocial, que son esos chicos que después van a terminar siendo barra brava, y los trastornos negativistas desafiantes. Bueno, los trastornos de disfunción ejecutiva, o sea, todos aquellos trastornos donde está alterada la atención, la memoria, la concentración, ¿sí? Lo que llamamos trastornos por déficit atencionales. Bueno, hay una dificultad a la hora de tener que planificar, porque lo que más está comprometido es el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces hay una alteración a la hora de poder focalizarse, conseguir una meta. Entonces el chico no logra darse cuenta que si se pone a charlar con el de al lado, la sensibilidad va a borrar el pizarrón, y después, bueno, la mamá lo va a retar porque todos los días va a caer con el cuaderno que copió la mitad y la otra mitad y que le dice a todo el mundo, ¿sí? Entonces hay una alteración de esto, esto genera problemas vinculales severos y por supuesto un rendimiento académico que es malo. Entonces estos chicos no solo tienen que lidiar con esta dificultad en concentrarse, en atender, en no distraerse, sino que encima tienen que lidiar con que pasan a ser los malos del aula, los jodidos del aula, o del curso, o el malo de la familia, el que no sabe, a diferencia del hermano que a lo mejor anda bien. Bueno, esto no puede focalizarse en los detalles. Me parece que fueran chicos que al no prestar atención, no estar atentos, uno le habla y están en la luna de Valencia, por estas mismas dificultades. Son chicos muy impulsivos, entonces de pronto no pueden sostener una espera, entonces esto se le complica en el juego, porque a lo mejor el profesor de gimnasia dice, bueno, vamos a jugar a tirarle, no sé, qué sé yo, goles al arco, y no pueden esperar, y entonces se pelean en la cola con el compañero de adelante, y siempre andan a las piñas, son muy impulsivos, responden rápidamente, con serias dificultades. Fracasan siempre, no terminan de completar sus actividades, complicadita la cosa. Llegan a la casa y les falta la mitad de los útiles, entonces la mamá se los prepara y el otro día vuelve a faltar a perder, lo pierden, no tienen todo completo. Hay una serie de dificultades que la van a ir arrastrando hasta la etapa adulta, porque esto no desaparece. Se atenúan algunas cuestiones, pero no desaparece, y sí o sí requiere un tratamiento farmacológico al margen de otros, pero sí o sí farmacológico. El trastorno bipolar, la etapa más frecuente en la cual hacemos el diagnóstico es a partir de los 15 años, pero a etapas más tempranas, en un porcentaje menor, también podemos hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, y requiere criterios que son específicos para el niño, y no podemos hacer la extrapolación de los criterios del adulto a la del niño. Generalmente la consulta es por problemas de conducta, ¿sí? Y entonces hay que hacer un buen análisis de a qué cuadro corresponde esta conducta disruptiva, sea un TDAH, sea un trastorno bipolar o algún otro tipo de trastorno, ¿sí? El episodio se manifiesta, como les decía anteriormente, con una cosa bifásica, ¿sí? Por ahí están como para abajo y por ahí están pum para arriba. Cuando están pum para arriba tenemos chicos
chicos que hablan mucho, que juegan, yo parecería una manía, no padre. O sea, que juegan así como muy, digamos, con cosas de grandiosidad, digo cuando que juegan con cosas de grandiosidad porque a lo mejor si hacen una torre van a ser, no sé, las torres gemelas, qué sé yo, no, entonces si todo es grandioso, que están hipersexualizados, entonces uno ve que esto es otro problema porque a veces en la escuela hay dificultades, están más sexualizados, están menos inhibidos, entonces a lo mejor le tocan la cola a una compañerita y después le tocan la cola a otra, después, no sé, le dicen a alguien que quieren hacer el amor y todo esto se arma una gran confusión. Están más exhibicionistas, ¿no? Digo así, esto es textual, porque de pronto vienen todas las cuestiones y ¿cómo que le dijo esto a una compañera? Se arman un lío bárbaro con los otros padres, a ver quién es este. Están más desinhibidos en familia. A ver, hay familias en donde todos andan en pelota y los pibes andan en pelota. Pero hay familias en donde eso no ocurre y a lo mejor este chico no lo hacía y de pronto en el episodio maníaco habla de nudos, provoca, dice cosas, insulta, está irritable terriblemente, rompe, pega, grita. Esa sería la fase maníaca. Por supuesto el intervalo que, como le dije, es fácil. Con el intervalo que no tiene síntomas, el intervalo aplicado. A ver qué dice. Bueno, necesidad de dormir poco, y duermen poco y los padres los mandan a dormir y los padres están agotados y al otro día se levantan con una energía terrible y durmieron 3 horas y los padres vienen a la consulta y se no sé qué le pasa, duermen poco, habla un montón, quieren pasar de jugar al tenis a jugar a otra cosa y de ahí que lo llevemos acá y no paran, no sabemos, es como si estuviera enchufado. Eso es un cuadro maníaco irritable, muy irritable. Esto quiere decir que por todo estalla, si le dicen que sí estalla, si le dicen que no a lo mismo estalla. Y cuando estalla es golpea, tira objetos, rompe cosas, poca tolerancia a la frustración. Bueno, el juego cambia. Si tenía un juego simbólico, acorde con la edad que tenía, este juego se hace totalmente desorganizado. Y siempre es como expansivo, a lo grande. Pero un juego desorganizado igual que el lenguaje. Bueno, esto me interesa marcarlo. Tanto en los trastornos del espectro autista, en los cuadros psicóticos y esquizofrénicos, como en los trastornos bipolares, niños y adolescentes, el tema de la violencia es un tema de muy difícil manejo. ¿Sí? Cuando son muy violentos, porque estamos hablando de chicos que le pegan a los padres, que hay que agarrarlo entre 2 o 3 porque están destruyendo la casa, pero cuando yo digo destruyendo es como si llegaran acá y tiraran sillas, rompieran vidrio, vienen y golpean los vidrios y no les importa, y los hacen pelota con la mano. O sea, es grave. Y es de muy difícil manejo en lo farmacológico. Una vez no sabe qué es lo que pasa, parece que no tienen receptores para los fármacos que le damos y que se las comieron en las medicaciones. Y uno sube, y por más que los chicos metabolizan más rápido que los adultos, igualmente dice, yo a veces digo, que no pase nada, no van a quitar la matrícula, ¿no? Porque es de muy difícil manejo, porque las familias se agotan, porque esto genera problemas con los hermanos, con los padres, porque se necesitan acompañantes terapéuticos y los acompañantes terapéuticos no todas las obras sociales los cubren. Entonces son cuadros como muy graves. Bueno, esto que ya dijimos del sueño, etcétera. Bueno, esto de tendencia a involucrarse en actividades placenteras y peligrosas, ¿no? Esto de lo sexual o también de otras cuestiones más peligrosas. Trastorno disocial. El trastorno disocial es verdad, son los barra brava chiquitos. ¿Sí? Son estos barra brava que no tienen ningún problema, no tienen ningún problema en dañar a los otros, que nunca se puede poner en el lugar del otro y pensar que lo que le hacen es una cuestión de sufrimiento, que lastiman muy mal, que agreden sin ningún problema a personas o a niños, que atacan la propiedad privada de tu amiguito, qué sé yo. No hay registro
son personas, personas, animales, tienen crueldad, ¿sí? No se arrepienten, porque de pronto otras patologías donde el chico hace esto, cuando pasa esta cosa de impulsividad y de desinhibición y de falta de freno, lloran, se angustian, bueno, o sea, se calman y prometen que no lo va a hacer más, aunque después lo vuelven a hacer, pero, y a veces piden ayuda, no me puedo controlar. Esto no, porque son disociales, son los que van a ser después los antisociales. Los pacientes en adultos siguen siendo antisociales, ¿sí? Por eso digo, ¿Y esto a qué edad, digamos, es? Y vos ya podés tener un chico, vos lo vas viendo, va evolucionando, ¿no? De chiquitito, más chiquito, 6, 7, en la primaria, vamos a decirlo así. En la primaria son los que son temidos. En la secundaria ya son bravos, ¿no? Sí, eso se va como profundizando. Y cuando ya llegan a la etapa de la independencia y de la vida adulta, son los bárbaros. Si hay algún bárbaro acá, me la va a dar, ¿no? Pero bueno, eso no es mi diagnóstico. Bueno, y lo último, los trastornos negativistas de desafío. Gran cantidad de chicos, cada vez más, son aquellos chicos que, a ver, hay como 3 dimensiones. ¿Sí? En general, se enojan con mucha frecuencia, son chiquititos y tienen unos berrinches terribles, no les gusta que les den orden, siempre se ponen en contra de los adultos, no quieren cumplir las reglas. Y hay como 3 dimensiones. Está el que es muy irritable, que es el que prevalece el enojo, la rabia, la ira cuando alguien lo frustra. ¿Sí? Generalmente lo que lo desata no es vamos a McDonald's a comer la cajita feliz. No, ahí el oposicionista desafiante va a chorro. No, es cuando la mamá le dice, bueno, entregá la tablet porque llegó la hora de hacer la tarea. No, no la quiero. No, después. No. A ver, tenés que entregarla, ya te lo dije una vez, te lo dije 2, ¿no? Y ahí empieza la cosa. ¿Sí? Siempre es ante la frustración, ante el no, no es ante una actividad que resulta placentera para el chico. A diferencia de otros cuadros, como los cuadros psicóticos, que te pueden hacer un berrinche terrible cuando va a comprar la tarjeta feliz, ¿sí? Porque no es eso lo que lo desata el cuadro. En este caso, que son oposicionistas, siempre es estar en contra de la ley, podríamos decir, ¿no? Y están los que son muy irritables, que son los berrinchosos, los que hacen un escándalo terrible, en donde hay que bancarlo un poco, y después que bajó a hablarle. Pero ¿qué pasa? Los padres, llega un punto que cuando te hicieron un berrincho por la tarea, y después a la noche por el baño, después al otro día porque se tenía que poner la zapatilla y le dijeron que tenía que hacer gimnasia y se tenía que acercar. Y es por día 3, 4 berrinches durante tanto tiempo. Yo, padre, ya llega un punto en que está estallo. Entonces eso va generando una cosa de potenciación, de dificultad en el manejo, porque los padres no saben, lo quieren, después se angustian, le dicen barbaridades, después los padres se sienten culposos porque dijeron barbaridades, pero estos chicos ¿no? son tan oposicionistas, que como que a veces los padres dicen esto, saca lo peor de mí, así, ¿sí? Bueno, siempre la culpa la tienen otros, nunca ellos. Me hiciste tal cosa mal y porque fulana me dijo, porque vos me dijiste, ¿sí? Entonces están los que son más irritables, están los que son más rencorosos y vengativos, que serían más parecidos, esa dimensión que se asemeja más a la disocial, en donde ellos no tienen culpa de nada, la culpa no la, es decir, la tiene siempre el otro y entonces se enojan y son vengativos, pero vengativo quiere decir, como vos me dijiste tal cosa, entonces me dijiste que yo no te usé el suéter, y pues yo fuiste no sé. Vos no me tenías que decir a mí que yo no sé. Si yo soy generoso, ¿qué tiene que ver vos ser generoso? Venga, no, podrás ser generoso, pero ponele, es un diálogo entre hermanos. Te dije que no sé el suéter, que era mi suéter de... Vos me dijiste que no, yo soy generoso, vos te dijiste que no lo sé. Sobre usarte el suéter. ¿Sí? Eso que genera o no. Fulca es interesante, ¿sí? Y el que es muy susceptible está en el autorización, ¿no? El que siente que todo lo ataca. Entonces reacciona mal, mecha corta, como digo yo, porque siempre se siente atacado. Porque vos me dijiste que yo no pueda, y te lo dije, pero también te había dicho que si vos terminabas la tarea ibas a poder
también de difícil manejo. Y con esto terminamos el tema de los aspectos, ¿sí? Como ustedes verán, vimos mucho de la patología psiquiátrica a mí. El resto lo estudian en su aula. ¿Preguntas? ¿No? ¿Claro? ¿Se entendió?